Bitácora Literaria, tu revista radiofónica. Breve historia de la cultura otomí ñañú. Nuestro interés por conocernos. Muchas interrogantes gravitan en nuestra mente acerca de nuestro pasado histórico. Interrogantes que seguramente serán resueltas, alguna de ellas y otras más seguirán gravitando bajo la sombra de la ambigüedad de un mundo incógnito e injusto. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué la pobreza y la miseria moran desde siempre en nuestras vidas? ¿Hasta cuándo las miradas de nuestros hermanos blancos dejarán de herirnos? ¿Por qué la desigualdad señala y marca tan groseramente las razas? ¿Hasta cuándo el color, la lengua, las costumbres, tradiciones y las características étnicas dejarán de ser barreras que permitan la integración de los individuos en un solo mundo con todas sus diferencias verdaderamente humano? Como habitantes de estas tierras, como ñañó, interesados en conocer a fondo nuestro origen, deseosos de dar respuestas a tantas dudas, queremos ir al rescate de nuestra propia historia, de nuestra identidad, que nos enaltece como individuos y como seres. Es así como escritos de diversos autores, investigadores, antropólogos, arqueólogos, sociólogos, historiadores y cronistas han recurrido a diversas fuentes para lograr valiosa información histórica sobre la etnia ñañú otomí y aportarnos datos de nuestros antepasados asentados desde tiempos remotos en los valles centrales de Mesoamérica. Al respecto, se dice con certeza que el hombre ñañú tiene una presencia milenaria, pre-tolteca, mexica y por ende prehispánica. Como grupo junto con los olmecas es uno de los más antiguos de la República Mexicana. Podemos comenzar diciendo que estudios de la prehistoria lingüística afirman que el otomí pertenece a la rama otopame, que abarca los idiomas otomí, mazahua, matlatzinca, ocuilteco, pame del norte, pame del sur y chichimeco jonás. Estas lenguas derivaron de idiomas proto-opame en tiempos remotos y que a su vez derivó de otras aún más remotas pertenecientes a la familia lingüística otomangue y proto-omangue, según la clasificación de Hopkins-Nicholas. De modo que podemos ir tejiendo la historia con pequeños fragmentos hasta lograr toda una historia verdadera que pueda decirnos con cierta exactitud la procedencia de nuestros ancestros. Sobre nuestro origen hay varias versiones. Existe la versión de que los otomís pudieran pertenecer a una corriente migratoria de los primitivos que atravesaron el estrecho de Bering, por la semejanza en cuanto a ciertas características como los ojos rasgados y la lengua muy parecida a la de los orientales asiáticos, y que a su paso, por Amula, Jalisco, dejaron huellas innegables, en donde fueron conocidos como vapames, pinos, otomtlatolin y amultecas, con la hipótesis de que, después de abandonar Amula, cruzaron por tierras de Guanajuato y Querétaro para establecerse en Xilotepec, Toyán. En otra versión, se asienta que la rama proto-otopame se separó del proto-otomangue a mediados del quinto milenio de un tronco lingüístico ubicado hacia el sureste, lo cual hace poco probable que esta rama lingüística a la que pertenecen los otomíes y demás lenguas haya venido del norte, deduciendo que los protoopames habitaron desde el cuarto milenio los valles centrales de la Cuenca de México. A su vez se diversifican a mediados de este periodo, surgiendo los idiomas proto-chichimeco, protopame, proto-otomí mazahua y proto-matlatzinca o cuilteco, dispersos en vastas regiones del país, con asentamientos en los valles de Hidalgo, Toluca, Morelos y parte de Puebla y Tlaxcala. Una más de las versiones es la que nos comparte la arqueóloga Eulalia Guzmán sobre lo discutido en un congreso americanista en 1895 realizado en la Ciudad de México sobre el origen de los pueblos de México y de América, sobre todo de los mayas y otomíes que pudieran ser de procedencia china, por ser la lengua monosilábica de ambos pueblos, y poniendo como ejemplo el caso de un japonés arrastrado por la corriente de Kuroshibo del Pacífico a las costas de San Francisco, California, desprendiendo hipotéticamente que también pudiera ser la misma ruta de llegada de los mexicas
como lo refieren las relaciones de Chimalpain escritas en náhuatl, apreciadas entre los siglos XVI y XVII y traducidas al español por Silvia Rendón, que relata la Odisea mexica desde su salida de Asia en el año 50 a.C. hasta las costas de la Alta California, así como la fundación de su ciudad Aztlán. Resultado de sus lecturas como investigadora, Eulalia Guzmán nos refiere datos importantes extraídos de la historia chichimeca de Alba Ixtlilxóchitl, que relata la llegada de los toltecas siguiendo la misma ruta y desembarcando frente a las costas de la Alta California, fundando allí mismo su ciudad Huehuetlapayan. De esta misma historia se desprende la información sobre la llegada de los otomíes por la misma vía marítima, antes de que los chichimecas, toltecas y mexicas lo pudieran hacer. Invasión chichimeca tolteca. Se establece que en el periodo posclásico 900 a 1520 después de Cristo, los otomíes ya existían como grupo lingüístico especificado y es precisamente cuando sufren la expansión de los toltecas, chichimecas y nahuas. La leyenda de los soles de Florencia Müller, Historia Antigua de Morelos, 1949, citas de Álvaro Hernández Mayorga en su libro El Valle del Mezquital, cuentan que los chichimecas toltecas venidos del noroeste invadieron Xilotepec ocupado por los otomíes desde el 600 hasta el 700 después de Cristo, a quienes toman cautivos en su centro más importante, Mameni, fundado entonces el reino tolteca de Toyán en 674. También se dice que Seacatl Topiltzi Quetzalcóatl, hijo de Mixcoatl Mazantzin, fundó en Toluca la ciudad de Toyán, capital del imperio tolteca chichimeca, en 873 después de Cristo. Dominados por los otomíes y cautivos en su propia ciudad de Mameni, conviven juntos. Dominados los otomíes y cautivos en su propia ciudad de Mameni, conviven juntos hasta la destrucción de Toyán en 1168 según Pedro Carrasco Pisana. Con la destrucción de la ciudad tolteca, los otomíes se vieron obligados a dejar los valles fértiles de Toyán para trasladarse al norte, precisamente a las tierras áridas e inhóspitas del Valle del Mezquital, su nuevo territorio. Más tarde, un segundo grupo de chichimecas, encabezados por Xolotl, invade la zona abandonada de Toyán, se posesiona de ella y de inmediato empieza a conquistar el territorio que años atrás fue dominio de los toltecas. Así es como caen bajo su poder Tutotepec, Meztitlán, Huascazaloya, Atotonilco, Actopan, Zempoala, Chilcuautla e Ixmiquilpan. Se dice que estos invasores eran de gran talla y de un gran espíritu guerrero, que hasta nuestros días nuestros padres y abuelos afirman que en tiempos pasados hubo hombres gigantes cuyos restos han sido encontrados en la región, huesos largos conocidos hasta hoy como Huema. La nueva invasión abarca además los municipios de Huejutla, Cuautla, Huazalingo, Orizatlán, Tlanchinol, Xochiatipan, Yahualica, Juárez de Hidalgo, Mezquititlán, El Arenal, Mixquiahuala, Francisco y Madero, San Agustín, San Salvador, Santiago de Anaya, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río, Tepetitlán, Tetepango, Tezontepec y Tlaxcoapan. Se forman también los señoríos de Tulancingo, Tutotepec y Tetepulco. Con esta invasión se presenta un movimiento y reacomodo de los otomíes, que emigran y se dispersan a distintos lugares, sobre todo la parte norte y oriente. 52 años después de la destrucción de Toyán, Chiconcuá, caudillo de los otomíes con el permiso de Xolotl, funda Xaltocan en 1222. Convirtiéndose en la ciudad más importante del reino al igual que Azcapotzalco y Cuatlichán. Con este nuevo reino, los otomíes una vez más adquieren gran importancia y trascendencia en la región al ejercer su dominio por todo el Valle de México. Se afirma que los otomíes de Xaltocan tuvieron participación en la guerra declarada a los aztecas por los señoríos de la región, así como en la guerra contra Cuautitlán en 1321. El reino otomí de Xaltocan dura hasta 1398, sucumbiendo ante el poderío de los tepanecas, que lo convierten en tributario, cosa que los obliga a huir a las provincias de Meztitlán y Tototepec.
Juan González Cruz. Método para hablar y escribir ñañú. La lengua de nuestros antepasados se niega a morir. Primera parte. Bitácora literaria. Tu revista radiofónica. Este proyecto es beneficiado por el Programa Social Colectivos Culturales Comunitarios, Ciudad de México 2020. Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.